Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy hiper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento, algo que muchos de ustedes, mis seguidores más fieles, han estado esperando saber. ¿Recuerdan esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, esa química tan palpable que parecía traspasar la televisión? Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, y hoy vamos a desentrañar un secreto que ha salido a la luz, algo que Can Yaman ha confesado y que nos ha dejado a todos con una mezcla de nostalgia y esperanza. Prepárense porque vamos a hablar de sentimientos, de recuerdos y de lo que el futuro podría deparar. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y sigamos construyendo esta comunidad juntos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable, explosiva, y traspasó las pantallas para capturar la atención de millones de fans alrededor del mundo. No era solo una actuación, se sentía real, y eso, amigos, es el poder del talento y de una conexión genuina. Desde entonces sus nombres han estado ligados en la imaginación de muchos, y hasta el día de hoy, muchos fans siguen esperando un reencuentro, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y aquí es donde entra la noticia que ha incendiado las redes sociales. Recientemente, durante una entrevista, el carismático Can Yaman hizo una confesión que ha resonado profundamente en todos nosotros, especialmente en aquellos que guardamos un cariño especial por su historia con Demet. Cuando le preguntaron sobre su relación pasada con la actriz, su respuesta fue directa y sincera, algo que siempre apreciamos de Can: extraño mucho a Demet. Vaya declaración. No es una simple mención, es una expresión de añoranza, de recuerdo, de valorar lo que fue. Y es natural, ¿verdad? Cuando compartimos momentos importantes con alguien, cuando la conexión es tan fuerte, es difícil que desaparezca por completo, incluso con el paso del tiempo y las nuevas experiencias que la vida nos trae. Can Yaman, conocido por su energía arrolladora y su presencia magnética, se mostró vulnerable y nostálgico al hablar de Demet. Esto nos dice mucho sobre la profundidad de lo que vivieron. Piensen en Erkenci. La serie no solo fue un éxito por su trama, sino por la magia que Can y Demet crearon juntos. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en un referente de amor juvenil, de pasión, de altibajos, de esa montaña rusa emocional que todos hemos experimentado o soñado vivir. La forma en que se miraban, los gestos, las risas, incluso los momentos de tensión, todo era perfecto. Y esa perfección, esa química tan orgánica, es difícil de replicar. Fue esa chispa que hizo que millones de personas sintonizaran cada semana, anhelando ver el próximo capítulo de su historia de amor. Los fans se involucraron emocionalmente, celebrando sus triunfos y sufriendo sus desamores, como si fueran ellos mismos los protagonistas. Ahora, ¿qué significa exactamente para Can decir extraño mucho a Demet? No necesariamente implica un deseo de volver a una relación romántica. Puede ser una apreciación profunda por la persona que fue en su vida, por los momentos compartidos, por el compañerismo y la complicidad que forjaron mientras trabajaban juntos en un proyecto tan exitoso. Es un reconocimiento de que Demet dejó una huella importante en él, tanto personal como profesionalmente. Es la simple y a la vez compleja constatación de que hubo una conexión especial, un entendimiento mutuo que trascendió las cámaras y se convirtió en algo significativo. Y es interesante analizarlo desde la perspectiva del mundo del espectáculo. Las relaciones entre actores que comparten pantalla en proyectos exitosos a menudo generan mucha especulación. Los fans se ilusionan, esperan que la magia de la ficción se traslade a la vida real. Y a veces sucede. Pero otras veces la conexión es puramente profesional, o incluso si hubo algo más, las circunstancias de la vida los llevan por caminos diferentes. En el caso de Can y Demet, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue seguida con muchísima atención. La intensidad con la que vivieron el éxito de Erkenci creó un vínculo, una memoria compartida que, al ser evocada, trae consigo una oleada de emociones. La confesión de Can nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el intenso escrutinio público. Es fácil para los fans idealizar a las parejas de celebridades, pero la
realidad siempre es mucho más compleja. Sin embargo, la sinceridad de Khan al admitir que extraña a Demet es un gesto que sin duda ha tocado a muchos. Demuestra una madurez y una honestidad que son admirables. En un mundo donde a menudo las declaraciones se miden al milímetro, escuchar una expresión tan genuina de sentimiento es refrescante y, para muchos, conmovedor. ¿Podría esta declaración reavivar la esperanza de verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Es una pregunta que muchos se hacen. Can Yaman está actualmente enfocado en su carrera internacional, participando en producciones de gran calibre como El Turco para Disney y su trayectoria lo ha llevado por senderos ambiciosos, explorando nuevos mercados y expandiendo su talento a audiencias globales. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en Turquía y ha explorado oportunidades internacionales, demostrando su versatilidad y su creciente influencia en la industria. Ambos son artistas en constante crecimiento, cada uno con sus propios caminos, forjando identidades artísticas independientes. Sin embargo, el recuerdo de Erkencikus y de su formidable pareja sigue muy vivo. Y la posibilidad de que dos talentos tan grandes colaboren de nuevo siempre es emocionante. Quizás esta confesión de Can sea una forma de reconocer la importancia de esa etapa en su vida, una etapa que sin duda fue crucial para su consolidación como estrella a nivel mundial. Es un reconocimiento a la sinergia que crearon, a la química que cautivó a tantos. La industria del entretenimiento, además, tiene una fascinación por los reencuentros que funcionaron. El público responde con entusiasmo a las segundas oportunidades, a las historias que vuelven a unir a parejas icónicas. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es dinámica. Las colaboraciones vuelven, los proyectos se retoman, y las conexiones entre artistas pueden ser duraderas, incluso si la relación romántica ha terminado. La admiración mutua y el respeto profesional son pilares fundamentales. Y parece que en el caso de Can y Demet, esos pilares siguen en pie. La confesión de Can no solo es un guiño al pasado, sino también una señal de que existe un aprecio mutuo por lo que vivieron juntos. Can Yaman, con su carisma natural, siempre ha sabido conectar con su audiencia. Sus entrevistas suelen ser muy abiertas y sinceras, lo que le ha ganado aún más el cariño de sus seguidores. Cuando habla de Demet con esa nostalgia, no solo está hablando de una expareja, sino también de un capítulo importante de su carrera y de su vida personal. Un capítulo que claramente le dejó recuerdos valiosos. Es la humildad de reconocer la importancia de las personas que han formado parte de nuestro camino, sin importar la naturaleza actual de la relación. Y nosotros, como espectadores, como fans, tenemos el privilegio de presenciar estos momentos de sinceridad. Nos permiten ver a nuestros ídolos como personas, con sus propios sentimientos, sus propios recuerdos, sus propias experiencias. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las grandes producciones, hay seres humanos que sienten, que recuerdan, que aprecian las conexiones que han tenido. Esta es la esencia de nuestro canal, acercarlos a esas historias, a esas emociones que hacen del mundo del entretenimiento algo tan cautivador. Quizás esta confesión sea un guiño al pasado, un reconocimiento a una época dorada. O quizás sea una señal de que las puertas, de alguna manera, siguen abiertas. Sea cual sea la interpretación, lo que es innegable es el impacto que tuvo su relación en la pantalla y en la imaginación del público. Ha generado una legión de seguidores que anhelan revivir esa magia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por ahora, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que la carrera de Can Yaman sigue ascendiendo y que Demet Özdemir continúa brillando en el firmamento de las estrellas. Si el destino o los productores deciden juntarlos de nuevo en un futuro proyecto, sería, sin duda, un evento cinematográfico de proporciones épicas. La demanda de los fans está ahí, la química está probada, y ahora, con esta confesión, el interés se ha reavivado aún más. Imaginen el revuelo mediático, la expectación de los fans. Sería un fenómeno que sin duda explotaría en las redes sociales y en la taquilla. En resumen, la reciente declaración de Can Yaman, extraño mucho a Demet, ha resonado profundamente en sus seguidores. Es una muestra de aprecio por una relación importante en su vida y en su carrera, y ha reavivado la nostalgia por la icónica pareja que formaron en Erkencikus. Nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso bajo el foco público, y deja abierta la puerta a la especulación sobre futuras colaboraciones. Es un recordatorio de que incluso después del fin de una relación, el impacto de las personas que comparten nuestras vidas puede perdurar.
Y a ustedes, mis queridos espectadores, ¿qué les pareció esta confesión de Can Yaman? ¿Les gustaría volver a ver a Can y Demet juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Conversemos sobre esto, que para eso estamos aquí. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus recuerdos de Erkencicus. Sus comentarios son el alma de esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta nos impulsa a seguir adelante y a traerles las noticias más frescas y los análisis más profundos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Ayúdennos a difundir la palabra. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Es la mejor manera de mantenerse conectados y ser parte de nuestra creciente familia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.